Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo les bendiga, mis Amén. hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Como cada día jueves estamos estudiando lo que son los 10 mandamientos. Le invito a que abra su escritura en Deuteronomio capítulo 5 verso 21. Deuteronomio capítulo 5 verso 21 para continuar con el estudio de los 10 mandamientos. Amén. Hoy, por la misericordia del Señor, nos toca ver el último mandamiento que está en Deuteronomio capítulo 5 versículo 21. Deuteronomio capítulo 5 verso 21. Doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es decir, el último mandamiento es no codiciarás. Amén. Vamos a orar a la presencia del Señor para que Él nos sea dando la sabiduría y el entendimiento para comprender la Escritura. También quiero pedirle, ¿cierto?, la oración por un compañero de trabajo, el cual se llama Pablo, el cual está pasando por un momento muy difícil hoy en su vida por su abuelo que está en el hospital. Así que también quiero que incluyamos esto dentro de esta oración. Vamos a orar al Señor. Amado Señor y Dios Todopoderoso, antes de ir a la palabra de Dios, te ruego, Señor, y te suplico por nuestro compañero, Señor Pablo. Dios Todopoderoso, tú sabes, Señor, el dolor que él está sufriendo, Señor, en estos momentos. Pues su abuelo, Señor, está en el hospital. Está grave, Señor. Te ruego que por tu misericordia, por tu amor, Señor, por tu bondad, tú puedas, Señor, traer consuelo a sus corazones. Puedas, Señor, traer consuelo, Señor, a sus vidas. Que este sufrimiento, Señor, pueda, Señor, usted de alguna u otra manera, Dios mío, pueda sustentar sus vidas, sus corazones, Señor. Pueda ayudarlos, Señor, en este momento tan difícil y tan duro, Señor, que ha venido sobre la familia del compañero, Señor, que tenemos en el trabajo. Te suplico, Señor, y te ruego, si de alguna manera, Señor, tu misericordia llega, Señor, hasta sus vidas, llega, Señor, hasta aquella familia, Señor. Dios Todopoderoso, te suplico y te ruego que puedas, Señor, escuchar nuestra súplica y puedas, Señor, ayudarles, Señor, guardarles, guiarles y ser tú, Señor, quien les sustentes. Pues el único que conoce los corazones eres tú, Señor. El único más grande consuelo que un ser humano puede tener en medio del dolor es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay palabras humanas, Señor, para ese momento tan difícil. Solo Cristo, solo nuestro Salvador y Dios Todopoderoso puede traer aquella paz al corazón, puede traer, Señor, aquel consuelo a aquellas vidas. Te lo suplico, Señor, en el bendito nombre de Jesús. También, Señor, le ruego que su palabra, Señor, pueda correr y ser glorificada. Te ruego, Señor, que su palabra sea llegando a cada uno de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Hoy día, Señor, concluiremos con este 10º mandamiento: no codiciarás. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a que su palabra, Señor, sea dejándonos en claro, Señor, este 10º mandamiento. Te lo suplico, Señor, te lo ruego, que cada uno de nosotros, con la claridad del Espíritu de Dios y de su palabra, pueda hablarnos, Señor, en este día. Saque todo error humano, Señor, que pueda haber en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Toda la gloria y Gloria toda la sea tu honra nombre, Señor. sean a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Como usted bien lo sabe, estamos viendo lo que son los 10 mandamientos. Por la misericordia del Señor, hoy concluiremos con este estudio sobre los 10 mandamientos. El 10º mandamiento es: no codiciarás. Hemos entendido por medio de las Escrituras y hemos llegado a la conclusión que el poner por obra los mandamientos no nos hacen más salvos. ¿A qué me refiero con esto? Ninguna persona puede decir actualmente que ha cumplido los 10 mandamientos. Aún nosotros que somos cristianos hemos fallado muchas veces. Hemos faltado muchas veces a la ley de Dios. Por lo cual ningún ser humano sobre esta tierra puede decir que no es un pecador. Todos somos pecadores, absolutamente todos. Todos hemos fallado a estos 10 mandamientos.
Pero la diferencia es que los 10 mandamientos, si bien no nos salvan, sí muestran el carácter justo de Dios. Muestran que la justicia de Dios es perfecta y recta. Muestran que sólo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, usted y yo podemos ser salvos. La ley nos muestra también que una manera de demostrar nuestro amor a Dios es poniendo por obra sus mandamientos. Si usted y yo ponemos por obra los mandamientos de Dios, no son para obtener nuestra salvación, porque eso es imposible. La salvación es solo por gracia de Dios, Amén. solo como un regalo de Dios, sino que ponemos por obra los mandamientos para mostrar cuánto amamos a nuestro Señor. Recuerde que San Juan capítulo 14, verso 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros decimos amar al Señor, debemos guardar sus mandamientos. También lo que dice la utilidad que tienen los mandamientos para cada cristiano, para cada hijo de Dios. Dice el Salmo capítulo 19, versículo 7. Salmo 19, verso 7, dice la palabra del Señor: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Podemos ser las personas más ignorantes, hermano. Delante del mundo quizás no tenemos estudio universitario, quizás, cierto, no tenemos grandes títulos en nuestra vida, pero la ley de Dios tiene la capacidad de hacer sabio al sencillo. La ley misma de Dios tiene la capacidad de mostrar cuánto nos ha cambiado el Señor a través de su palabra. Porque la ley de Dios es tan perfecta que tiene la capacidad de convertir el alma, es decir, de mostrarnos cuánto Dios nos ha transformado y nos sigue transformando por medio de su Espíritu Santo. Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice que la ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. Ayo significa nodriza. Es decir, en palabras más simples, la ley de Dios es aquel guía que nosotros tenemos, el cual nos lleva y apunta a Cristo. Mientras muchas religiones muestran un montón de reglas para ser salvos, el cristianismo se diferencia de todas las demás religiones, porque nos muestra a través de su ley cuán pecadores somos, cuán indignos somos del cielo. Nos muestra cuán inútiles son nuestros esfuerzos para entrar al cielo, y que solo por su gracia, solo por su sacrificio en la cruz, solo por medio de la fe, usted y yo podemos ser salvos. Amén. No debemos olvidar el propósito de la ley. Así el 10º mandamiento nos muestra esta palabra tan importante: no codiciarás. Codiciar viene de la palabra hebrea shamad, que significa desear tener. Entonces, cuando hablamos de la palabra codicia, hablamos de desear tener. Pero este desear tener, el cual significa codicia, tiene un sinónimo muy fuerte, el cual es la lujuria. Entiéndase lujuria como un deseo desenfrenado. Es decir, cuando hablamos de una persona que codicia, estamos hablando de alguien que desea algo de manera desenfrenada, que encuentra en lo del otro, es decir, en lo que tiene otra persona, una delicia, siente un amor por lo que la otra persona tiene, siente que es atractivo el poder tener lo que la otra persona tiene. Cuando hablamos de codiciar, entendamos una cosa, que el mundo de hoy se basa mucho en la codicia, en desear tener lo que no tenemos y otros tienen. Cuando vemos la televisión nos damos cuenta que un sinnúmero de comerciales nos están incitando a desear cosas que no tenemos, a codiciar cosas que nosotros quizás nunca vamos a alcanzar. ¿Quién quiere tener un plasma más grande? ¿Quién quiere tener una casa de 3 pisos? ¿Quién quiere tener, cierto, diferentes cosas que el vecino o la vecina tienen? Pero el 10º mandamiento nos muestra que no debemos codiciar absolutamente nada de lo que tiene otro. No debemos encontrar un deseo desenfrenado en lo que tienen los demás. Pero hoy en día, ¿cierto? Y más cuando se ha dado el tema del 10%, si el vecino se compró un auto más grande, usted se va a comprar uno más grande que el vecino.
Eso sería pecado delante de los ojos de Dios. Amén. Eso sería ya caer en lo que es la codicia. El libro de Santiago nos muestra una verdad tan perfecta, aplicable a nuestros días. Si vamos al libro de Santiago capítulo 4, verso 2, nos da una manera gráfica de cómo los que se dicen ser cristianos tratan de con codicia orar. Imagínense, uno de los pecados más grandes que las personas cometen, que se hacen llamar cristianos, es ser incitado en la oración a la codicia. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Y aquí viene, aquí Santiago no le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia. Y les dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. El deseo de la codicia está motivado por la envidia y está motivado en gastar las cosas que uno no tiene. Cuando hablamos de codicia, estamos hablando de un sentimiento de envidia que empieza a nacer en la persona. Ese sentir de desear lo que no tenemos. Ese deseo, cierto, desenfrenado que tienen las personas, el cual lo hace mirar lo que otro tiene. Vemos a alguien con un celular muy bonito y ya estamos pensando en tener ese celular que tiene la otra persona. Vemos algunos matrimonios en los cuales tanto el hombre como la mujer en muchos casos desean a otras personas en vez de a sus propios esposos y esposas. Viendo la televisión, algunos empiezan a desear, ¿cierto?, al sexo opuesto, el cual está a través de un televisor, y empiezan a ignorar al esposo y a la esposa que tienen. ¿Acaso eso no es codicia? Aquí Santiago nos dice, ¿de dónde vienen estas cosas? ¿Acaso no vienen estas cosas de nuestras pasiones? Todos esos deseos carnales vienen de nuestras pasiones, de las cuales están en nuestro interior. Recuerde lo que habla el libro de Gálatas, capítulo 5, que hay una batalla en nosotros, una batalla en contra del pecado. Si usted tiene al Espíritu Santo de Dios dentro de su alma y de su corazón, usted tendrá una batalla, y esa batalla será en contra de su carne. Si no proveemos para los deseos del Espíritu, aquellas pasiones que combaten contra el alma se rebelarán contra de nosotros y nos llevarán cautivo a aquel pecado. Codiciáis lo que no tenéis. Podemos tener alimento, podemos tener cosas las cuales el Señor nos ha bendecido. Pero ese sentir del ser humano de tener más, hermano, de tener más y quiero tener más. ¿Y para qué quieren tener? ¿Acaso para compartir? ¿Quieren tener acaso más cosas para un buen propósito? ¿O quieren tener más cosas para ser más y más grandes? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Porque una persona tiene una determinada cosa, ¿yo también tengo que tenerla? Absolutamente no. Muchas personas caen, aún orando, hermano, orando caen en la codicia. Señor, dame esto porque yo quiero esto. Yo lo quiero, Señor. Pero el Señor, ¿qué dice? ¿Ustedes están pidiendo? Dice el libro de Santiago, capítulo 4, verso 3. Ustedes piden y no reciben. ¿Y por qué no reciben? Porque piden mal. ¿Cómo estaría nuestra oración motivada a la codicia y no recibir lo que estamos pidiendo? Significa de una u otra manera que estamos pidiendo mal porque deseamos gastar en nuestros deleites. Ya no oramos por lo que necesitamos, oramos para tener más allá de lo que necesitamos. Orar para tener
algo más grande y algo más allá de lo que nuestro corazón y nuestro deseo, cierto, humano necesita, es ahí donde empezamos ya, hermano, a rayar en lo que es la pecaminosidad. Es ahí donde corremos el grave riesgo de caer en la codicia, cuando empezamos a desear cosas que no necesitamos, cuando empezamos a desear cosas las cuales solamente van a satisfacer nuestras necesidades carnales y nuestras pasiones desordenadas. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. Nace la envidia por desear cosas mundanas y banales, las cuales no nos sirven, ¿cierto? Como nos serviría un pan para alimentarnos o como el agua para beber, sino para tener algo, para aparentar algo que no soy, sino para alcanzar algo que me haga, entre comillas, delante del mundo ser mejor que los demás. Otros desean tener algo mucho más superior al otro para aprender a hacer o aparentar a ser más grande. ¿Hasta dónde llegará el corazón codicioso de los hombres y mujeres? No quiero que hablemos del mundo porque el mundo obviamente vive estas cosas siempre. Lo que no queremos es que eso esté en nuestro corazón, hermano. Y aunque usted diga, yo no soy un corazón codicioso, de una u otra manera la codicia viene. Y debemos reconocerlo. Aún más cuando vienen, ¿cierto? Todos estos dineros que van llegando y empieza la codicia a andar. Empieza la codicia en nuestra mente. Yo quiero tener esto, yo quiero tener esto, lo quiero tener, lo quiero tener. Pero en realidad, ¿para qué lo quiero tener? ¿Quiero tener acaso esto para gastar en mi deleite solamente? ¿O esto va a beneficiar al otro? ¿O esto va a ir en ayuda de alguien? ¿O esto va a venir un beneficio en lo que verdaderamente lo necesito? Pensemos bien las cosas, hermano. Porque el corazón codicioso se va tras las cosas de este mundo. El corazón codicioso se va alejando y alejando de Dios. Un ejemplo claro vemos en el Antiguo Testamento, cuando el Señor alimentaba al pueblo de Israel. Cuando el Señor venía y les daba alimento al pueblo de Israel por medio del maná. Ellos llegaron a un punto de pedir algo que ya no necesitaban. El Señor le estaba dando alimento, pero ellos querían algo mejor. Ellos encontraron que aquel maná ya era una cosa que su corazón ya está hastiado de comer eso. Pero el maná era lo que necesitaban. Pero ellos querían carne, ellos querían comer, ¿cierto? De aquellos vegetales que habían en Egipto. No se contentaban con lo que el Señor nos da. ¿Sabe cuándo empieza a socavar nuestras vidas la codicia? Cuando empezamos a desear cosas más allá de las que el Señor tiene para nosotros. Cuando empezamos a codiciar y a desear desenfrenadamente cosas y así alejarnos y alejarnos de lo que el Señor verdaderamente quiere para nosotros. Pero nunca olvide que la codicia también va motivada, aparte por la envidia, también por la soberbia. Una persona que quiere ensoberdecerse es una persona que quiere ser más grande que los demás. No siga eso viniendo a nuestras vidas. Y si viene eso, hermano, reprendámoslo en el nombre del Señor, y no solo en el nombre del Señor, sino también con la palabra misma de Dios. Recuerde que si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Amén. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, en el capítulo 2, verso 14. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 14, dice la palabra del Señor. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de la maldición. Muchas veces debemos reconocerlo, la codicia viene, hermano. Pero si nuestro corazón se habitúa a la codicia, y cuando hablamos de habituarse a la codicia, estamos hablando de la palabra habituar, significa
acostumbrarse a la codicia. ¿Podemos creer en algún minuto en nuestras vidas que la codicia es algo bueno? Usted puede decir no, rápidamente puede decir no, pero piénselo por un momento. Cuando a nuestro alrededor ser codicioso es algo normal para las personas, ¿cierto? Que no frecuentemente empiezan a leer las escrituras, no frecuentemente estudian la palabra, ni se dedican a la oración, ni se dedican, ¿cierto?, a escuchar la palabra de Dios. Aquellas personas empiezan a ser influenciadas por su alrededor, los cuales empiezan a creer y empiezan a acostumbrarse a la codicia. Ejemplo de eso, ¿cierto?, es tener un corazón persistente en el cual desea tener lo que otros tienen. Y al desear tener lo que otros tienen, lo ven de buena manera, como algo normal en la humanidad consumista. Hoy en día la humanidad consumista, ¿a qué nos empuja, hermano? A tener más, a que ya miremos nuestro auto y ya lo empecemos a encontrar feo. Que empecemos a mirar la casa y ya la empecemos a mirar fea para querer tener una casa más grande. ¿Acaso eso no es codicia, hermano? Cierto, debemos entender una cosa. Hoy en día, una persona que no es codiciosa, ¿cómo se le trata? Como una persona mediocre, como una persona que no quiere crecer, como una persona que no quiere avanzar en su vida. ¿Es acaso estar agradecido con el Señor, con lo que Él nos ha dado, es ser mediocre? ¿O queremos que el corazón codicioso venga y nos empiece a pedir más y más y nos alejemos tanto del Señor que ni siquiera nos estamos dando cuenta? Cuando nuestro deseo por tener más nos va alejando de nuestro Dios, a veces no nos estamos dando cuenta. Pero cuando esas cosas empiezan a utilizar el tiempo del Señor, es ahí donde nos estamos dando cuenta que la codicia nos está ganando. No creamos que esta humanidad consumista que nos llama a tener más, a tener más, a tener más, es algo normal, hermano, no. Detengámonos por un momento a pensar y digamos, no, la palabra del Señor llama a eso codicia. Recuerde lo que dice la palabra, ustedes piden mal, ustedes no reciben lo que están pidiendo, porque están pidiendo para gastar en sus deleites. Y entiéndase por deleite no lo que necesito, sino aquellas cosas, ¿cierto?, en las cuales yo voy a disfrutar. Y no estamos hablando también si usted va a disfrutar en un viaje, en algo, eso sea malo, pero cuando eso ya empieza, ¿cierto?, a ganarnos en nuestro corazón, que ya no solo es disfrutar en un viaje, sino que ahora yo quiero comprarme una camioneta más grande, quiero comprarme algo mucho más, ¿cierto?, atractivo para que la gente cuando nos vea diga, esa persona que ha crecido. ¿Queremos eso, hermano? ¿Queremos solamente tener cosas para que los demás digan que nos está yendo bien? ¿Queremos aparentar ser alguien que no somos? El corazón codicioso es algo que muchas veces caemos y no nos damos ni cuenta. El libro de Job, capítulo 5, verso 2. Job, capítulo 5, versículo 2, dice la palabra del Señor así con respecto a la codicia. Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. ¿Qué sucederá con el corazón codicioso? Un corazón habituado a la codicia no se va a conformar con lo que tiene. Y siempre va a tener esa sensación o ese sentimiento de que algo más le falta. Hoy si este tipo de personas, cuando a veces usted conversa con un codicioso, siempre está mal. Siempre está disconforme con lo que tiene. Siempre alguien que no, ¿cómo estáis? No, es que yo podría tener esto más grande. Yo podría tener cosas mejores, no tengo nada, pero tiene alimento en tu casa. Tu familia está con vida y salud. Tienes, ¿cierto?, un vehículo en el cual movilizarte. Tienes las cosas que necesitas. ¿Para qué quieres más? Pensemos esto por un momento, no nos vamos a llevar nada al cielo o al infierno. No nos llevaremos absolutamente nada. Que la envidia y el corazón codicioso no nos consuma, porque el codicioso lo va a consumir la envidia.
Nunca va a estar contento con lo que tiene, siempre va a querer tener lo del otro. Si nuestra mirada está en el vecino, en la vecina, en un hermano, en una hermana, o en un familiar, si nuestra mirada está en un compañero de trabajo que quizás le está yendo mejor, si nuestra mirada se empieza a posicionar en ellos, es porque anda mal en nosotros. Es porque la codicia, ese bicho de la codicia ya nos está picando, ese bicho de la codicia ya quiere inundar nuestro corazón. La envidia se manifiesta en las personas como un sentimiento de dolor y tristeza, hasta rabia por no tener lo que otros tienen. Recuerde, la Biblia dice, 10º mandamiento, no codiciarás. Pero cuando una persona empieza a codiciar y empieza a ser consumido por la envidia, empieza a sentir dolor porque los demás están creciendo y uno se está quedando atrás. Un corazón codicioso, al ver a los demás prosperar, empieza a sentir tristeza porque los demás tienen y uno no tiene. No debe ser así con nosotros, hermanos. Esta envidia codiciosa nos hace perder la capacidad de sentir alegría y apreciar lo que se tiene. Cuando nuestro corazón se vuelve codicioso, nos olvidamos de que el Señor nos ha dado vida y salud. Cuando el corazón se vuelve codicioso, nos olvidamos de las cosas que el Señor nos ha dado, nos olvidamos del plato de comida que Él nos ha dado. Y empezamos a estar disconformes y empezamos a reclamar y decir, Señor, ¿por qué a esta persona le está yendo bien y a mí me está yendo mal? ¿Estamos acaso en pie, hermano, para pedirle al Señor que nos haga grandes y millonarios en esta tierra? No, hermano. Seamos contentos con lo que el Señor nos da. Y si verdaderamente estamos siendo movidos por el Espíritu Santo de Dios, verdaderamente dejaremos que la codicia se vaya de nosotros. Nunca diga, mi corazón no es codicioso, porque todos en algún momento algo hemos codiciado. Algo hemos codiciado. La palabra, cierto, que hemos leído en el libro de Deuteronomio capítulo 5, nos ha mostrado que no solo se codicia una cosa, sino que el corazón codicioso no solamente codicia una cosa, sino más y más y más. El mundo disfraza la codicia como el ser exitoso, como un espíritu de superación. Cuando una persona siente envidia, cuando a alguien le va bien y empieza a tener cosas codiciables por los demás, y usted dice, yo quiero tener lo que el otro, el mundo, ¿qué le dice? Estás bien porque verdaderamente quieres superarte. Pero nunca olvide esto, un corazón habituado a la codicia nunca va a estar alegre con lo que tiene. Es hora, hermano, que si la codicia de alguna u otra manera está llegando a nuestra mente, es hora que nos sentemos a pensar bien las cosas y digamos, pero el Señor me ha dado una bonita familia. El Señor me ha dado un plato de comida hoy día. El Señor me ha dado trabajo. El Señor me ha dado la oportunidad de respirar un día más. Pensemos en lo que tenemos, no en lo que no tenemos, hermano. Porque cuando empezamos a pensar en lo que no tenemos, ya estamos codiciando. Cuando empezamos a desear cosas para, como decía el libro de Santiago, para gastar en nuestros deleites, verdaderamente estamos cometiendo el pecado de la codicia. Pero el mundo consumista de hoy en día ve la codicia como algo normal. Una propaganda que dice que usted tiene que tener esto y lo tiene que tener. Y nosotros empezamos a decir, oye, y lo podría tener. Pero eso verdaderamente es para suplir una necesidad que tengo. O es para tener un deleite que me haga ser mejor que el de al lado. ¿Nuestros ojos están mirando a las personas de al lado? ¿O están centrados en lo que el Señor nos da? La codicia comienza en nuestros sentidos. Uno de ellos es lo que Mateo capítulo 5, verso 28 nos muestra. La vista. Si usted quiere alejarse de la codicia, una de las cosas que debe cuidar es la vista. Porque la codicia entra, por uno de los lugares donde entra, es por lo que vemos. Mateo capítulo 5, verso 28. Mateo capítulo 5, verso 28 dice la palabra del Señor. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella
en su corazón. ¿Qué está sucediendo hoy en día, hermano? Personas casadas, viendo, ¿cierto?, en la televisión, personas más atractivas y diciendo, me gustaría tener esa persona. Y a veces no necesariamente dice, me gustaría tener esta persona, sino que se queda pegado viendo, o se queda pegada viendo cosas que no convienen. Pero piense en la bonita familia que el Señor le ha dado. Piense en la esposa que el Señor le ha dado. Piense en el esposo que el Señor le ha dado. No piense en lo que pudo ser en el pasado. No piense en lo que está pasando o lo que está vendiendo la publicidad engañosa de la televisión. Pero por uno de los lugares donde se mete la codicia es por la vista. Si usted y yo no nos cuidamos lo que vemos, la codicia de una u otra manera va a querer engañarnos. Y el Señor nos hace aquí una advertencia en el verso 29 de Mateo capítulo 5 y nos dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí el Señor no está diciendo, sáquese un ojo, hermano, no está diciendo eso. Utiliza esta metáfora para decirnos, ¿es importante tu ojo? ¿Es importante tu mano? ¿Es importante las partes de tu cuerpo? Si verdaderamente encuentras que las partes de tu cuerpo son importantes, cuídalas. No quisieras que todo tu cuerpo sea echado en el lago de fuego. Eso es lo que esta metáfora nos quiere decir. Si para usted es importante, más importante que nuestros miembros del cuerpo, es la salvación. Es entrar al reino de los cielos. Pero hoy en día la codicia parece ser algo tan normal. Hoy en día, ¿cierto? Codiciar lo que no tenemos parece ser algo tan normal, hermano. Y eso es lo que nos asusta a cada uno de nosotros, creo yo. Veamos ejemplos bíblicos acerca de la codicia. Segunda de Samuel 12, verso 1. Segunda de Samuel capítulo 12, verso 1. Piense que la codicia no solamente es mirar la mujer del otro o el esposo de otra persona, sino que también se puede codiciar las posesiones de las personas, se puede codiciar las personalidades de las personas. Hay muchas cosas que hoy en día se codician, hermano, y la gente lo ve como algo tan normal. Veamos lo que dice la palabra del Señor en Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Mire lo que dice la palabra de Dios. Verso 1. Jehová envió a Natán, a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. En esta pequeña historia o parábola, Natán le explica a David cómo actúa el corazón codicioso. Un hombre rico tenía innumerables ovejas, tenía mucha abundancia, pero ¿se fija cómo es la codicia? Nubla nuestra vista y nos hace sentir que algo más nos falta. Nos hace olvidar lo que tenemos para pretender tener más aún. Y no sabemos que estamos codiciando a un hombre quizás pobre que tiene una corderita. El rico tenía muchas, pero el pobre tenía una sola. Pero así funciona la codicia. Mire, aquí se incluye en esta parábola un tercer personaje, el cual es el caminante que viene, ¿cierto?, a aquel rey. Y aquel rey, para complacer a aquel caminante, no queriendo una de sus ovejas matar, roba la que no le pertenece y se
se la da a aquel caminante que había venido a él. La codicia es como un bicho que viene y va. Y cuando viene ese bicho de la codicia y lo albergamos en nuestro corazón, nos va a pedir algo a cambio. Es así como actúa el corazón codicioso. Para saciar la codicia, la gente es capaz de hacer muchas cosas. Para desear tener lo que otros tienen, la gente es capaz de hacer muchas cosas. Hoy en día alguien, para poder obtener un trabajo, es capaz de hacer que corten a una persona para quedar en su puesto. Una persona, para a veces de una u otra manera tener lo que otro tiene, es capaz de hacer lo imposible para que a la otra persona le vaya mal. Y así pueda obtener lo que esa persona no tiene. No le hagamos caso a ese bicho de la codicia, si me permite decirlo de esa manera. No le hagamos caso. No lo tome como algo normal. No lo tome como algo que es como un pensamiento solamente. Porque el bicho de la codicia viene como un pensamiento. Sí. Hasta que en un momento viene y nos destruye. Josué capítulo 7 nos mostrará otra historia. No como la de esta situación, pero sí apunta a la codicia. Josué capítulo 7. Dice la palabra del Señor en el verso 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Recuerde, anatema es maldito. Y ese pueblo maldito era un pueblo el cual el Señor había mandado a destruir y que no se tomara nada de ellos. Pero Acán fue porfiado y quiso tener lo que esa ciudad maldita tenía. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió a los hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron Ai. Y volviendo Josué les dijo: no suba todo el pueblo, sino que suban 2000 o 3000 hombres, y tomarán Ai. Y no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron a ellos a unos 36,000 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebaraim. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, es decir, de lo maldito, y han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado en sus enseres. Pero por esto los hijos de Israel no podían hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volvían la espalda, por cuanto había venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyere el anatema en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: sacrificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomase se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar al pueblo de Israel por sus tribus, y fue a la tribu de Judá.
y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera en la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanza y declárale ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué, diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 150 siclos, lo cual codicié y lo tomé. Y aquí que estaba escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y los pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo cuanto tenía, y los llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apiedraron, los quemaron después de apedrarlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Por esto aquel lugar se llama Valle de Acor hasta hoy. Piense por un momento esto. Acán, según la historia, ¿cuánto tenía? Tenía muchas cosas. Tenía su familia, tenía ovejas, tenía muchas cosas. Pero el Señor le pidió que no codiciara una cosa, que eran las cosas de lo maldito, del anatema. Pero él, al ver esto, él dice: es que yo vi que esto era muy agradable para mí, y lo codicié. Es que vi que este manto era muy bueno. ¿Se fija qué fue por dónde entró la codicia a Acán? Por su vista. Y creyó que iba a engañar al Señor. Pero ¿qué sucede con la codicia? La codicia no solo nos afectará a nosotros, como sucedió con Acán. La codicia no solo destruyó a Acán, sino que también destruyó a su propia familia, sino que también destruyó todo lo que tenía. No olvide esto, nuevamente se reitera. Una persona codiciosa olvida el valor de las cosas que tiene. Hermano, cuando nos levantemos en la mañana, démosle gracias al Señor por lo que nos da. Porque el día que dejemos de darle gracias al Señor por lo que tenemos, empezaremos a codiciar lo que no tenemos. Y eso traerá graves consecuencias, no solo para nosotros, sino también para nuestra familia. Recuerde qué sucede con Israel. Un corazón codicioso hizo caer a todo un pueblo y ser derrotado por sus enemigos, porque el Señor no iba a estar de parte del corazón de un codicioso. Es así, hermano y hermana en el Señor. Un codicioso, uno de los pecados que comete es menospreciar la providencia de Dios. Y cuando hablo de providencia de Dios, hablo de aquello que Dios nos da. Una persona que desea tener lo que no tiene, desea lo que otro tiene, está menospreciando lo que el Señor le da. Y a veces usted: pero es que tengo tan poco. Pero eso es lo que el Señor le dio. No nos merecemos nada, hermano. Piense esto. Si contemplamos lo pecadores que somos, no merecemos nada. No merecemos absolutamente nada. ¿Cuánto le hemos fallado al Señor? No nos merecemos nada. Pero el Señor, por su misericordia, nos ha dado lo que tenemos. Que la codicia no entre a nosotros. Porque no solo afectará, como le dije, a nosotros mismos, afectará a nuestra familia. Y como ocurrió en Israel, afecta a todo un pueblo. No crea que va a ganar sus batallas contra el pecado si cree que la codicia es algo inofensivo. Si cree que es el espíritu de superación, si cree que es el espíritu de querer tener más y más es algo bueno, no piense así. El mundo está pensando de esa manera, pero nosotros como cristianos no debemos pensar así. Segunda de Reyes capítulo 5 nos deja también una gran lección con respecto a la codicia. Segunda de Reyes capítulo 5. Dice la palabra del Señor, ¿cierto? Y si vemos lo que la Escritura aquí nos va mostrando, Eliseo, ¿cierto? Era el profeta de Dios del Antiguo Testamento.
Naamán, un personaje muy importante de Siria. Ese personaje tan importante de Siria como lo era Naamán, vino, ¿cierto?, sobre él una grave enfermedad. Esa enfermedad atacó todo el cuerpo de Naamán, y ni los mejores médicos de su país lo pudieron curar. Pero él conocía que en una provincia había un hombre llamado Eliseo, el cual temía a Jehová. Entonces este hombre sirio fue a aquel lugar y el poder de Dios, ¿cierto? Eliseo solamente le dijo, ¿cierto?, a través de lo que el Señor había puesto en el corazón de Eliseo, ve y zambúllete 7 veces en tal río, ¿cierto? Y todo eso que tienes de enfermedad se te va a terminar. Y el hombre, ¿cierto?, responde y dice, oye, pero en Israel, en Siria hay ríos mucho más limpios que este. Pero él solo debía tener fe de hacer eso. Amén. En breves palabras, al final el hombre tuvo fe en lo que el Señor le dijo a través de la boca de Eliseo y fue sano. Este hombre llamado Naamán, como era un hombre rico, le ofreció muchas posesiones a este hombre llamado Eliseo. Pero Eliseo no quiso nada de ellos. Amén. Y es ahí en ese contexto donde entra el verso 9 y dice, y vino Naamán, verso 9 de 2 de Reyes 5, y vino Naamán con sus caballos y su carro, y separó las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, tú y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y nos saltamos al verso 20, ahora sí, verso 20. Entonces Giezi, criado de Eliseo, del varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Y mire, y utiliza el nombre del Señor, este criado del profeta de Dios, y dice, vive Jehová que correré tras de él y tomaré de él alguna cosa. ¿Qué entró en el corazón del criado? La codicia. Eliseo no quiso recibir nada, pero el criado dijo, pero ¿cómo este hombre no está recibiendo esto? Vive Jehová que yo voy a ir a buscar. Hay gente que cree que la codicia es una bendición. Hay gente que cree que codiciar lo de otro es la bendición del Señor. Así lo están diciendo hoy en día. Diciendo en algunos predicadores falsantes, dicen, desea un auto más grande, desea una casa más grande que Dios te la va a dar. Pero mire lo que le sucedió al corazón codicioso de Giezi. Dice el verso 21. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras de él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, mintió, he aquí vinieron a mí, en esta hora del monte de Efraín, 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso a cuestas a 2 de los criados para que lo llevasen delante de él. Y así llegó a un lugar secreto, él, y lo tomó de la mano de ellos, y lo guardó en la casa, luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró, y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió a su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso y blanco como la nieve. Se fija que no es un juego el ser codicioso. Cuando la envidia de la codicia gobierna nuestro corazón, nuevamente otro ejemplo, no solo afectará a nosotros, sino que también afectará a la familia. Así este pecado de la codicia, por solo recibir unas cuantas monedas de plata y unos vestidos nuevos, toda una familia fue afectada por un pecado tan grande como lo era en el Antiguo Testamento la lepra. La lepra en el Antiguo Testamento es símbolo del pecado, es símbolo de la inmundicia, y es así lo que hace la codicia. Nos hace mentir, nos hace ocultarnos del Señor y nos hace pudrirnos en el pecado. No creamos que vamos a ganar nuestras batallas espirituales. No las vamos a ganar
si nuestro corazón está habituado a desear lo que no tenemos? ¿Cómo podemos vencer la codicia? ¿Cómo podemos seguir el consejo? Recuerde que si nosotros guardamos los mandamientos es porque demostramos cuánto amamos al Señor. Los mandamientos no nos van a servir para llegar al cielo porque ninguno de nosotros puede cumplirlos. Solo el mérito de Cristo nos sirve para llegar al cielo, pero aquellos mandamientos nos muestran cuánto amamos al Señor. No tiene que demostrarme a mí o a los hermanos cuánto usted cumple la palabra. Usted muéstrelo en su diario vivir. Yo lo debo mostrar en mi diario vivir al Señor. A Él debo mostrarle el amor. ¿Y cómo se mostrará nuestro amor? Guardando sus mandamientos. ¿Cómo podemos vencer la codicia? Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 8. Primera de Timoteo 6, verso 8. Nos dice así la palabra del Señor. ¿Cómo vencer la codicia? Dice la palabra del Señor así. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si queremos vencer la codicia, contentémonos con lo que el Señor nos da. Si el Señor le ha dado esta casita, conténtese con la casa que el Señor le dio. Si el Señor le ha dado ese autito, conténtese con lo que el Señor le ha dado. El mundo le llamará conformista. El mundo le llamará fracasado, le llamará de las distintas maneras como ellos tratan a la gente. ¿No te queréis superar? No, yo estoy contento con lo que el Señor me da. Si Él ha sido tan grande con nosotros, no siendo nada, Él nos ha dado tanto. Si verdaderamente queremos vencer la codicia, estemos contentos con el sustento y con el abrigo. Contentémonos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Se fija, si la palabra no juega con la codicia, lo que para el mundo es un espíritu de superación y ser mejor, ser el mejor, ese espíritu, dice la Biblia, que lleva a la perdición y a la destrucción de los hombres. Cae en tentación y lazo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero o el amor al tener, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El ser un corazón codicioso nos hará sufrir mucho. Si nuestro corazón está en las cosas materiales, cuando las perdamos, vamos a perder la misma vida. Pero si nuestro corazón está en Dios, aunque lo perdamos todo como Job, vamos a seguir confiando en Él, porque Él es el que da y Él es el que quita también. Y a Él le pertenecen todas las cosas, así que en eso debemos estar contentos. ¿Cómo podemos vencer la codicia? Contentándonos con lo que tenemos. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 3? Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Totalmente contrario es lo que la Biblia predica a lo que el Evangelio de la prosperidad de muchos lugares se predica. Mire lo que dice Lucas capítulo 3, verso 14. También le preguntaron unos soldados, esto es al Señor, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Les dijo: no hagáis extorsión a nadie, no calumniéis y contentaos con vuestro salario. ¿Se fija por qué el Señor incluyó eso? Hermano, si usted tiene un trabajo y ese es el trabajo que el Señor le dio, conténtese con ese trabajo. No diga: oye, pero es que yo tengo un compañero, tengo un amigo, tengo un familiar que tiene un mejor trabajo que yo quiero tener ese trabajo. No, hermano, que esa codicia no entre en nuestro corazón. ¿Qué le dice el Señor a estas personas, cierto? A estos soldados le dice: conténtense con lo que están ganando. Si eso es lo que el Señor le está dando, contentémonos con eso. Amén. Si el trabajo que tengamos, contentémonos. Aunque le digan mediocre, aunque le digan fracasado, como todas las personas tildan, ¿cierto? ¿No queréis ser más grande? ¿No? Este es el trabajo que el Señor me dio. Y si Él me quiere dar otro, en algún momento me lo va a dar. Confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor. Y contentémonos con nuestro trabajo. Contentémonos con lo que tenemos. Contentémonos con el trabajo que el Señor nos ha dado en este momento de nuestras vidas. Una de las maneras de vencer la codicia, recuerde que la codicia es querer tener más. La codicia, ¿cierto?, alimenta
no solo lo que necesitamos, sino tener más aún de lo que yo necesito. Otra de las maneras, de vencer la codicia es lo que dice Lucas capítulo 12, verso 33. Lucas 12, 33. Dice la palabra del Señor: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Aquí el Señor no le dice, hermano y hermana, venda todo lo que tiene ahora y quede en la calle. No, no está diciendo esto la palabra. La palabra está haciendo ese énfasis profundo para decirnos, no pongamos nuestra mirada en las cosas materiales. No pongamos nuestra mirada en las cosas materiales. ¿Y cómo podemos vencer a esta codicia? Dando. Una de las maneras de vencer la codicia es dando. Porque para algunos el dar es perder algo. Es como, hoy estoy perdiendo esto que tengo que me podría haber servido a mí. No, no piense de esa manera. Si el Señor le ha dado más de lo que usted necesita, es para que usted ayude a otros. Así puede vencer la envidia y puede vencer así también la codicia. Demos, de todo corazón, demos, ¿cierto? A quienes necesiten, demos. Y eso nos hará, ¿cierto?, vencer la codicia. Proverbios capítulo 5, verso 19. Proverbios capítulo 5, verso 19. Contentémonos con nuestro trabajo, contentémonos con lo que tenemos. Si el Señor nos ha dado más de lo que necesitamos, compartamos lo que tenemos. Maneras de vencer la codicia. Y Proverbios 5, 19. Proverbios capítulo 5, verso 19 nos dice algo tan importante, la palabra del Señor. Dice así, verso 15, sí, Proverbios 5, 15. Dice así la palabra del Señor: bebe el agua de tu misma cisterna, y los raudales de tu propio pozo, de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles, y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean solo para ti, y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial. En primer lugar dice, nosotros debemos beber de nuestra propia cisterna. Es decir, si nosotros tenemos un lugar donde tomamos agua, en un sentido metafórico, ¿cierto? Bebamos de lo que tenemos, no de lo que podríamos tener o de lo que está afuera, no. Bebamos de lo que el Señor nos ha dado. Pero aquí lo habla con respecto al esposo y a la esposa, ¿cierto? Un consejo para la mujer y un consejo para el hombre, para no estar deseando personas fuera de el matrimonio. Y dice así la palabra del Señor, verso 18: sea bendito tu manantial, o sea, la mujer o el hombre que el Señor le ha dado, ¿cierto? Un casado y una casada. Y dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Es decir, alégrate con la mujer o el esposo o la esposa que el Señor le ha dado. Alégrese. Dice, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Si usted que está casado está queriendo mirar para el lado, no lo haga. Conténtese con lo que el Señor le ha dado. Vea, ¿cierto?, en su esposo, en su esposa, aquel cierto amor en el cual usted y yo debemos recrearnos siempre. Porque la pregunta es, ¿por qué, hijo, andará ciego con la mujer ajena? ¿Abrazarse del seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades. Retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. ¿Cuántos hombres y mujeres, después de haber engañado a sus esposos, a sus esposas, se termina todo y después, cuando no hay nada que hacer, se olvidan de lo maravilloso que era su matrimonio? Se empiezan a recordar lo hermoso que era su matrimonio, lo mucho que perdieron. Si el Señor le ha dado un esposo, si el Señor le ha dado una esposa, que sus caricias le satisfagan en todo tiempo. En otras palabras, no mire para el lado, no mire para el lado, conténtese con quien el Señor ha puesto en su camino para casarse. Porque si no quiere hacer eso, si quiere seguir su corazón
codicioso y lascívico de no contentarse con quien el Señor le ha dado, el impío, es decir, aquella persona que dice ser cristiano, que dice practicar la piedad, pero con sus hechos lo niega, dice, prenderán al impío, o el impío será arrestado. Prender es arrestar. Será arrestado el impío con sus propias iniquidades. No piense que un impío va a caer por cosas en las cuales él no es débil, o la mujer no es débil, sino que siempre el impío va a ser seducido por su punto débil. Amén. El codicioso siempre va a ser codicioso en la parte débil que tiene. Y esa parte débil lo va a hacer que sea retenido con las cuerdas de su pecado. ¿Saben lo que mata al impío? No porque el Señor lo mande al infierno, es porque su propio pecado lo amarra. Las personas se van a ir al infierno por su propia codicia, por su propio pecado. Van a morir por falta de corrección. Si ni el Señor lo quisiera, cayéramos en este pecado de la codicia, roguémosle al Señor que nos corrija. Por muy duro que sea, por muy doloroso que sea, roguémosle que nos corrija. Porque el impío muere por falta de corrección. Estas personas erran por lo inmenso de su locura. No espere perderlo todo por codiciar lo que no le corresponde. No espere perderlo todo para, después que ya no hay nada que hacer, desear tener lo que antes tenía. Antes de que venga la codicia en nuestro corazón, nunca nos olvidemos que todo lo que el Señor nos ha dado ha sido de pura gracia. Amén. Porque nada merecemos. Tenemos poco, eso es lo que el Señor nos ha dado y ha sido más grande. Tenemos mucho, seamos responsables y compartamos lo que tenemos. No nos habituemos a la codicia, contentémonos con lo que el Señor nos ha dado. No codiciemos nada de nuestro prójimo. Mirémonos lo que a cada uno el Señor por gracia le ha dado. Que el Señor y Salvador Jesucristo le bendiga. Vamos a orar a la presencia de Dios. Amado Señor y Dios Todopoderoso, creo que todos nosotros en algún aspecto hemos sido, Señor, seducidos por la codicia. Por amor de tu santo nombre, mi Señor, yo sé que tú nos oyes. Necesitamos, Dios mío, por amor de tu santo nombre, que nos devuelvas la perspectiva de mirar lo que tú nos has dado. ¿Qué desearíamos, Señor? ¿Qué sacamos con desear una casa más grande, Señor? ¿Qué sacamos, Señor, con desear un auto más grande? O desear, Señor, lo que no tenemos para aparentar lo que no somos, Señor. Dios mío, permítenos contentarnos con lo que tú nos has dado. ¿Cómo hemos de mirar, Señor, lo que no corresponde, Dios mío? ¿Cómo hemos, Señor, de ser arrastrados por este consumismo, Señor, que de una u otra manera quiere llegar, Señor, a nuestras vidas? El apóstol Santiago, de manera muy clara, lo dice: codiciáis y no tenéis. Pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para gastar en vuestros deleites. Ayúdanos, Señor, a no pedir más de la cuenta. Permítanos ser como aquel Lemuel, oh Señor, el cual oraba de esta manera y decía: Señor, no me des pobreza para que reniegue contra ti, ni me des riqueza, Señor, para que tras de ella me olvide de ti. Señor, dame lo que necesito nomás, Señor. Permíteme, Señor, estar alegre con lo que necesito, Señor. Aunque nos llamen mediocre, aunque nos llamen, Señor, personas que no quieren superarse, Señor. Permíteme estar contento con lo que me has dado y ser feliz con lo que tengo, Señor. Y si has de darnos, Señor, más, permítenos, Señor, compartir. Quite toda envidia, Señor, de nosotros. Quite, Señor, toda envidia de nuestro corazón, toda soberbia, Señor, que quiera ser más grande que los demás. No, Señor.
Permita que la humildad de Cristo nos gobierne. Permita, Señor, que toda codicia sea reprendida de nuestro corazón por medio de su palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, Iglesia del Señor, sea bendecida y que la gracia y la paz de Cristo sean cada uno de nosotros. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Gloria al nombre del Señor Jesús. Toda la honra y la gloria sean al Señor nuestro Dios Todopoderoso. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos y hermanas en el Señor. Amén.